Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinario correspondiente a esta semana del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Este día finalizamos este interesante módulo de webinarios con el que apoyamos a nuestros profesionales de salud en el tema de nutrición, con la valiosa colaboración del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Es así como acompañándonos de los expertos hemos hablado de nutrición en los primeros 1000 días de vida, de la lactancia materna y desarrollo neurológico, del rol de la lactancia en la prevención de enfermedades cardiometabólicas en la madre, con lo que también sumamos a los esfuerzos generados desde el despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, para una atención del parto y puerperio seguro y humano y una primera infancia saludable y prometedora. Este día hablaremos de las repercusiones de la nutrición temprana en la salud cardiometabólica de la vida adulta y los mecanismos fisiológicos asociados. El tema será impartido por el doctor Manuel Ramírez, a quien doy la bienvenida y tengo el gusto de presentárselos. El doctor Ramírez es médico y cirujano graduado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es doctorado en fisiología del ejercicio obtenido en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha liderado proyectos de investigación en prevención primaria y secundaria en enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, obesidad, actividad física, gasto de energía, composición corporal y factores de riesgo cardiometabólicos en niños y adultos. Ha sido mentor de más de 50 estudiantes de grado y posgrado y ha publicado más de 130 artículos en revistas científicas que han sido revisados por pares y también ha participado escribiendo capítulos de libros. Recientemente fue acreedor de la Medalla de Ciencia y Tecnología, una máxima distinción otorgada por el gobierno de Guatemala a profesionales que sobresalen en áreas de investigación científica o desarrollo tecnológico de interés nacional. Actualmente es jefe del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas y del Departamento de Enfermedades Crónicas y Nutrición del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Es para mí un gran gusto el poder cederle el micrófono al doctor Manuel Ramírez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos, y gracias a Instituto Nacional de Salud por esta invitación para eh, darles esta charla que quizá me lleve una media hora para ver las repercusiones de la nutrición temprana en la salud cardiometabólica en la vida adulta y qué mecanismos fisiológicos hemos logrado asociar a esta asociación. Ah, y este es, eh, todos los datos que voy a presentar se basan en el estudio longitudinal del INCA en Oriente de Guatemala, donde hemos trabajado por muchos años. Bueno, un estudio que empezó desde el 69, es la cohorte desde nacimiento más longeva en países de ingresos medios y bajos. Así que tenemos la fortuna de tener este tesoro dentro del INCAP y yo he estado trabajando desde que me uní al INCAP, eh, eh, luego de mi doctorado como en 1999. En el año 2000 inicié mi relación con un grupo de investigadores que ha trabajado por muchos años y esta información pues también la presenté en la reunión FINUT del del mes pasado en México. Así que los que no pudieron estar, pues de repente alguien ya estuvo, pero se nos ocurrió que para que llegara a más personas esta información, la pudiera presentar acá también. Así que ya ven, bueno, esta foto de un niño y su mamá de esa área. Es un área de Guatemala que es más eh, ladina. Hay muy pocos indígenas en esa área, así que eso para que lo tengan de referencia. Vamos a pasar. No tengo ningún conflicto de interés en los datos que voy a presentar. Esto es importante ahora en investigación eh, mostrar. El estudio longitudinal
como decía, se hizo entre 1969 y 1977. Quizá algunos ya ustedes lo conocen, pero por si hay algunos que no, acá lo voy a describir brevemente. Fue una suplementación donde la importancia en esa época, en los 60s, se relacionaba más la nutrición con la deficiencia proteica, y la hipótesis en ese momento fue de que la suplementación con proteínas podía mejorar el crecimiento físico y también el desarrollo mental en preescolares, ¿verdad? Así que esto era lo que eh, se tenía de hipótesis en ese entonces, y se agrupó eran 4 comunidades o aldeas, 2 en el grupo que recibió el atole, que era el suplemento de mejor calidad y el que se estaba probando, y en el grupo control se dio un fresco que no tenía, como pueden ver aquí, proteína, tenían menos energía, y ahí está la composición que tenía: encaparina, leche descremada, azúcar, el atole, solo azúcar y un saborizante el fresco. Pero eso sí, ambos tenían vitaminas y minerales en las mismas proporciones. Así que esto es para que tengan una idea de cómo, de la composición que tenían estos dos suplementos. El consumo se hacía en centros de suplementación 2 veces al día, tanto de atol como de fresco. Se daba una taza o más si se pedía, y se medían las obras, se registraba la asistencia, el consumo diario, y además se hizo la dieta casera con un recordatorio de 24 horas. O sea que realmente la información fue muy bien hecha. Esta es una foto donde se está tomando datos de una madre, encuentra su bebé también. Y el grupo de estudio eran las mujeres embarazadas y lactantes, y todo niño menor de 7 años en 1969 que inició el estudio, y se fueron seguidos hasta que cumplían los 7 años o al final del estudio en el 77. Los recién nacidos eran seguidos hasta que tenían 7 años o hasta el final del estudio en el 77, y los niños fueron expuestos a la suplementación entonces a diferentes edades. Y el grupo que más vaya a hacer referencia es aquellos que recibieron el suplemento durante los primeros 1000 días, es decir, desde fueron engendrados hasta que cumplieron los 2 años de edad. Todo el embarazo más los primeros 2 años de vida, que es lo que define los primeros 1000 días. Y ese es como el grupo que recibió el suplemento, el atole, en forma total durante ese periodo. Eh, Estos son pues, solo algunos datos de la diferencia que hubo en el consumo de proteína, tanto en niños como en niñas, y donde podemos mostrar que eh, fue altamente significativo: casi 9 gramos diarios de más proteína en un grupo que en el otro. Y la diferencia también en calorías no fue tan grande, eh, pero también significativa, como 100 calorías diarias en el grupo que recibió el atole, tanto en niñas como en niños. Entonces, con esto es para que ustedes tengan un panorama de cómo fue eh, el experimento que se hizo entre el 69 y 77. Y luego se han hecho varios seguimientos en el tiempo, y se han encontrado diferencias en diferentes um, uh, eh, variables que fueron medidas, desde crecieron más, tuvieron mayor escolaridad, mejores trabajos, mejor ingreso económico, se casaban más tarde. Entonces, hay toda una serie de factores que no voy a mencionar hoy, sino hoy nos vamos a centrar en la salud cardiometabólica. Entonces, ya dándoles el panorama de cómo fue este estudio y que se ha seguido hasta la fecha, veamos cómo estamos en salud cardiometabólica, ¿verdad? Y entonces, bueno, primero, a nivel global se está pasando por problemas
hay problemas nutricionales debido tanto a la falta de alimentos, que es la cantidad, y otros debidos al volumen de consumo y tipo de alimentos incorrectos, que sea la cantidad y calidad. En nuestra región, y más para que toda la parte norte de Centroamérica, es muy similar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, donde incluso Nicaragua, donde tenemos esta doble carga de malnutrición que tiene una prevalencia alta. Hay dietas altas en energía, bajas de micronutrientes que predisponen no solo a obesidad y enfermedades cardiometabólicas, sino también la baja en micronutrientes a problemas de crecimiento y lo que comúnmente se llama desnutrición crónica. Entonces, la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad es aquella que predice que las personas que estuvieron desnutridas en los primeros años de vida, los primeros 1000 días, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica en la edad adulta. Y esto pues es lo que voy a mostrarles, lo que hemos encontrado en los estudios que se han hecho con esta cohorte. Y si vemos este panorama durante el desarrollo y el fenotipo del adulto, pongamos que tenemos, bueno, un padre y una madre que tiene, de la que un individuo tiene una herencia genética y epigenética. Y luego, durante el embarazo, dependiendo de las señales prenatales, va a haber una plasticidad del desarrollo que va a mediar, que es mediada por cambios morfológicos e epigenéticos. Y al final, cuando esa persona nace, hay un fenotipo neonatal que puede tener desde predicción de un ambiente escaso, porque hubo escasez durante el embarazo, predicción de un ambiente promedio o una predicción de un ambiente abundante. Y el problema que se da es la combinación de que cuando hubo escasez en el embarazo y en los primeros años de vida, y tenemos, y después, bueno, hay toda una serie de señales postnatales durante la infancia y la niñez hasta llegar a la vida adulta. Cuando este grupo que tuvo esta predicción de ambiente escaso, intraútero y en los primeros años de vida, cuando hay una abundancia calórica en la vida adulta, el riesgo de enfermedad metabólica en ese ambiente va a ser mayor. Entonces, la forma gráfica de mencionar cómo es esta hipótesis que les acabo de mencionar. Entonces, en el estudio longitudinal de Oriente en Guatemala se han hecho varios seguimientos en los que se ha medido composición corporal y adiposidad desde el 88, cuando eran adolescentes y adulto joven, hasta hace 6, 8 años, donde ya era adulto de edad media, entre 45 y 57 años más o menos. Y luego también en varios de estos seguimientos se han medido el riesgo cardiometabólico, ¿verdad? En diferentes estudios. Y en este momento, pues me voy a referir primero a los datos que se publicaron después de este seguimiento en 2002, 2004 y posteriormente el siguiente estudio 15 años después. Entonces, en este estudio de capital humano, estos son los resultados varios de los resultados que teníamos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y aquí, por ejemplo, se evaluó el crecimiento del niño en los primeros 7 años de vida de los niños de esta cohorte y su asociación al índice de masa corporal, al porcentaje de grasa, a la circunferencia abdominal y la masa libre de grasa. Y lo que podemos ver acá es de que fue en el periodo de la niñez tardía, como le llamamos aquí, entre los 3 y 7 años, cuando la ganancia de peso acelerada en este periodo fue el que más se asoció con una mayor masa grasa y abdominal en la vida adulta que antes de esa edad. Entonces, esto lo que vemos es que afortunadamente antes de los 3 años, pues los programas de suplementación alimentaria
no se ve que tenga un efecto en una ganancia de peso excesiva y de grasa corporal en la vida adulta, sino más bien después de los 3 años. Otro resultado que tuvimos de este seguimiento del 2002-2004 fue que la exposición al atole entre los 3 y 6 años de vida redujo la glucemia en ayunas, y aquí ya viendo los factores directamente asociados, los factores cardiometabólicos, los que estuvieron con una mejor nutrición entre los 3 y 6 años de vida, redujeron la glucemia en 7 miligramos por decilitro. Entre los 2 y 5 años redujo la presión sistólica, 3 milímetros de mercurio, y antes de los 3 años disminuyó los triglicéridos séricos y aumentó el HDL colesterol en la vida adulta. Los periodos de tiempo que están aquí son distintos porque evaluamos a diferentes etapas de la vida temprana y su asociación con estos factores. Entonces, como vemos aquí, tenemos una protección en la aparición de factores cardiometabólicos asociados a una mejor nutrición en la vida temprana. Ahora bien, ¿qué pasó luego de que hacemos otro seguimiento entre 2015 y 2017? ¿Cuáles resultados logramos? Recordemos que esta es una población que va creciendo, va envejeciendo, y la idea acá era ver cómo progresaban estos factores de riesgo cardiometabólico. En este estudio, y fue un poco más complejo porque aquí se hizo un reto alimentario, como lo llamamos, donde no solo evaluamos, como en el estudio anterior, lo que sucedía a nivel de ayunas, ¿verdad? Sino también se hacía un reto alimentario. La foto no es que les dimos una hamburguesa, pero sí fue una bebida que está acá, ¿verdad? Donde lo que buscábamos y tenía una bebida balanceada, era un alimento líquido, pues, pero sí tenía todo, era balanceado y tenía proteínas, carbohidratos y grasas. Y 2 horas después se miraba los cambios postprandiales que este reto alimentario produjo. Y medimos varios biomarcadores, perfil lipídico, marcadores para ver el metabolismo de carbohidratos, y también indicadores de pro y antiinflamatorios. Cuando hablamos de flexibilidad metabólica, para tener claro el concepto, es esa capacidad de mantener homeostasis cuando hay una exposición a un ambiente alto en grasas y azúcar, ¿verdad? Y esto es con cada comida, esto sucede intermitente y recurrentemente, y esto es una medida de la salud cardiometabólica en general. Por eso, por ejemplo, cuando se hace la medición de glucosa antes y 2 horas postprandial, ¿verdad? Esa es una forma es un ejemplo. Únicamente que acá no solo fue una carga de glucosa, sino una vida mixta con todos los macronutrientes. Y las respuestas entonces que se inducen, respuesta de los biomarcadores que se inducen por la comida, pueden ser incluso más sensibles que los marcadores solo en ayunas. Por eso fue que hicimos este experimento. Y la hipótesis era de que las personas expuestas a una nutrición mejorada en los primeros años de vida, en comparación con los no expuestos, tienen una mejor flexibilidad metabólica. Ahora bien, cuando vemos el avance de los factores de riesgo cardiometabólico en esta población, nos damos cuenta que han ocurrido muy rápidamente. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de los hombres, que en esos 15 años, de 2002 al 2016, como el síndrome metabólico casi que se duplicó la cantidad de personas, al igual que se triplicó la obesidad central, se duplicó los que tenían obesidad, y aumentó
considerablemente los que tenían diabetes. Y si comparamos esto con hombres hispanos de la encuesta NHANES de Estados Unidos, pues vemos que los cambios son incluso, al menos en síndrome metabólico, un poco ya sea parecidos o incluso mayores. Si vemos el caso de mujeres, acá sí la diferencia es mucho mayor. El cambio, casi el 80% con el síndrome metabólico, con obesidad central, casi todas, y con una buena proporción con obesidad y diabetes. Y el cambio en el tiempo, o sea, el azul es 2002, el rojo es 2016, fue mucho mayor en las mujeres de esta cohorte que al compararlas con mujeres hispanoamericanas de la encuesta en NHANES. Entonces, esto es para mostrar que realmente el avance del aumento en el riesgo cardiometabólico en esta población de área rural de Guatemala ha sido dramático. Y en los modelos de regresión lineal multivariados que hicimos para ver cuál era el efecto del suplemento, de la mejora nutricional en los primeros 1000 días de vida versus otros periodos u otras personas que no fueron suplementados completamente durante los primeros 1000 días, vemos cosas interesantes y no esperadas. Por ejemplo, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa fue mayor en los que fueron suplementados en los primeros 1000 días. Algo contrario a lo que esperábamos. Esa fue la única diferencia encontrada de estas variables. Aquí en hemoglobina glucosilada, glucosa en ayunas, 2 horas por reto y presión sistólica y diastólica, no encontramos ninguna diferencia. En glucemia de 2 horas sí fue menor el efecto en hombres, los que tenían una mejora en la alimentación. Y cuando vemos estos factores cardiometabólicos, obesidad, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, vemos que la posibilidad de tener obesidad se duplicó en los que tuvieron una mejora en la alimentación en los primeros 1000 días, pero se redujo a más de la mitad el riesgo de tener diabetes. Entonces, estos son resultados que eh, este segundo, pues sí lo esperábamos, pero no el de obesidad. Y acá es especulativo, pero lo que creemos que sucedió en esto, o ha sucedido en estos casos, que con el avance en la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas, en este caso, eh, estas personas, como les decía, que tuvieron mejor nutrición en los primeros 1000 días, tuvieron una mejor educación, tuvieron mejor y que los llevó a tener mejor empleo y hijos más tarde. Entonces hubo toda una serie de factores sociodemográficos y económicos que los llevaron a tener quizá un mejor ingreso y eso, bueno, no, los llevó a tener un mejor ingreso y eso pudo de alguna forma al tener viviendo en ambientes obesogénicos, y no importa si es área rural o urbana, porque también vimos eso, estas personas tienen acceso a alimentos no nutritivos o no saludables en mayor proporción y esto los puede poner en mayor riesgo de tener problemas de obesidad. Y al menos en el caso de la diabetes, aún están protegidos, pero puede ser que ese mayor riesgo de obesidad en algún momento también los lleve a tener mayor riesgo o esta diferencia o protección que vemos en este momento podría ir desapareciendo. ¿Ok? Eso va a ser interesante discutirlo en algún momento. Cuando vamos antes de terminar, vemos los mecanismos fisiológicos que están asociados a esta protección en diabetes que vemos acá. Uno de los factores que vemos, que encontramos que fueron
relacionados a esa mediación fue en el caso de mujeres que se encontró una mediación de al menos 35% por la leptina. Y ustedes pueden ver acá de que los que estuvieron expuestos a la tole en los primeros 1000 días, una asociación significativa entre la leptina en ayunas y la glucosa en ayunas, cosa que no se vio en hombres. Y que esto, pues, parece ser que este factor es importante para el control de la glucosa en ayunas en mujeres. Y también en mujeres se encontró que hubo una mejora en la función de las células beta pancreáticas, dado de que el OMA-B, el OMA-IR se refiere al OMA de resistencia a insulina, y el OMA-B es la función de las células pancreáticas. Y se encontró un efecto supresor en esto, y esto pues hace que haya una mejora en en la función de estas células pancreáticas. Entonces, esto es para ver que hay cambios fisiopatológicos o fisiológicos que hacen que haya una protección en en, uh, en la en el metabolismo y en la flexibilidad metabólica relacionada a el metabolismo de glucosa. Eh, Creemos que no encontramos estas diferencias en hombres, dado de que la proporción de hombres que participaron fue menor. Entonces, puede ser una cuestión de significancia por el tamaño de muestra que tenemos. Y cuando vimos los efectos de los primeros 1000 días en los cambios postprandiales en marcadores individuales, vemos que en, en otro análisis que hicimos, de que el único indicador que fue significativamente menor en los que tenían la mejora en la nutrición fue la glucosa en ayunas, que vemos en este recuadro rosado. Y cuando se hicieron análisis de múltiples marcadores ingresados en un análisis de MANOVA, vimos que esto persistía, que la respuesta glucémica al reto alimentario hubo una protección en las personas que tenían una mejora en la nutrición, y no hubo un efecto en la respuesta lipídica ni en las respuestas pro y antiinflamatorias. Así que con esto pues mostramos de nuevo de que hay el reto alimentario fue hubo una mejor flexibilidad metabólica en aquellas personas que recibieron el suplemento temprano en la vida. Entonces, en conclusión, podemos decir que la mejora de la nutrición desde la concepción hasta los 2 años de edad, o sea, los primeros 1000 días, dio como resultado una reducción del riesgo de diabetes y un mejor metabolismo de la glucosa, como le mostré. La leptina medió parcialmente esta asociación en mujeres y no tanto en hombres, posiblemente por tamaño de muestra. La mediación se asoció principalmente con una mejor función de las células beta pancreáticas y no contrarrestado por la resistencia a la insulina. Y la exposición temprana a una nutrición mejorada se asoció a una mejora modesta en la respuesta de glucosa postpandrial, sin diferencia general en la respuesta de los biomarcadores postpandriales. Además, un resultado no deseado, pero que no esperábamos, es que la suplementación también aumentó el riesgo de obesidad. Y como decía, posiblemente como resultado de las mejoras en educación, estado socioeconómico, en el grupo suplementado, lo que pudo llevar a estilos de vida obesogénicos. Y por lo mismo,
el énfasis entonces en las mejoras en la nutrición infantil deben combinarse con la atención a la mejora de la nutrición y la actividad física a lo largo del curso de vida, porque esa protección que podemos lograr con mejorar la nutrición en el infante en los primeros 1000 días puede ser completamente, puede desaparecer completamente si el ambiente obesogénico en el resto de la vida no cambia. Y como ya mostramos, ese ambiente obesogénico tiene un peso tan grande que va a, 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 a hacer que desaparezca cualquier protección que se logre con esa nutrición mejorada en los primeros 1000 años de vida. Quiero reconocer, bueno, que el financiamiento para estos estudios, más que todos los últimos que mencioné, han venido del Instituto de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Esperemos que en algún momento podamos tener resultados muy interesantes y mucho mayores con el Instituto Nacional de Salud de El Salvador, ¿verdad? Y será un gusto poder apoyarles en la forma en que sea posible. También tuvimos fondos de la Fundación Nestlé para la investigación y de la Asociación Americana del Corazón. Y también reconocer que, bueno, para lograr estos resultados, ha habido varias generaciones de investigadores que han estado estudiando a esta cohorte, colegas y aprendices del pasado y del presente, todo el equipo de campo, el liderazgo de la institución que alberga esta cohorte y en general de todos los participantes del estudio, que por cierto eran como, se me olvidó mencionar, que eran, no puse esos números, como 2.400, 2.391, 92 al inicio, luego por muerte o migración o porque ya no querían participar. Los últimos grupos han sido entre 1.200 y 1.400 aproximadamente personas que hemos logrado seguir hasta la fecha. Así que con esto les agradezco su atención y bueno, estoy aquí para iniciar una discusión de estos resultados, cómo esto se aplica a lo que se hace en El Salvador o en otros países si están presentes y qué implicaciones podrían tener estos hallazgos y cómo podría continuarse con este tipo de investigación. Así que les agradezco su atención y aquí cedo la palabra al moderador para que veamos si hay preguntas que ya se han hecho y podamos iniciar así la charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez, por tan importante y emocionante conferencia, principalmente con esa imagen de cierre de los niños consumiendo este suplemento, mostrándonos que ya la evidencia muestra la importancia que tiene la nutrición adecuada y todo el beneficio que podemos obtener en el capital humano de nuestros países invirtiendo en esta etapa. Una pregunta es sobre los fenotipos. Usted hablaba sobre la expresión de fenotipos según los ambientes a los que se ponía. ¿Podría ampliarnos un poco más sobre esto de los fenotipos que se expresan a través de la epigenética? Claro que sí. Y eso justamente vamos a iniciar un estudio en ese sentido. En un momentito les cuento eso, pero respondiendo a la pregunta, eh, toda persona cuando tiene una herencia genética y hay una epigenética o sea, todo el ADN de cualquier ser humano tiene ciertas características que se hereda, ¿verdad? Y eso es como hace que hayan susceptibilidades dependiendo a qué se enfrenta en el resto de la vida una persona, a que haya respuestas de ese ADN en respuesta al ambiente en el que vive. Cuando hablamos de fenotipo, entonces hablamos de esa maleabilidad que puede haber en ese ADN que puede ser afectada por este ambiente en el que vive y que hace esos cambios que son donde se llaman esos cambios fenotípicos que pueden ir moldeando
ADN de acuerdo a estas características. Y entonces ahí esto sucede desde, desde desde la etapa fetal, ¿verdad? Hasta los primeros años de vida. Entonces, todos estos cambios fenotípicos que se pueden ir dando hacen que aquellas personas que tienen una escasez en el ambiente alimentario en la etapa fetal, y pueden ser de micronutrientes o macronutrientes, y en los primeros años de vida, cuando ellos, por ejemplo, el cambio fenotípico más común que se ve es la talla corta, ¿verdad? Se quedan pequeños, son personas pequeñas que luego, si ellos en la vida adulta están en un ambiente obesogénico donde hay alimentos energéticamente densos, altos en grasa y azúcar y poca actividad física, son más susceptibles a no solo ganar peso, sino tener eh, eh, respuestas inadecuadas cardiometabólicamente hablando. Y cuando eso sucede, entonces hace de que tengan más posibilidades de enfermar de una enfermedad cardiovascular o metabólica. Entonces, eso es a lo que me refiero con eso. Y en este momento vamos a empezar, tenemos muestras de suero guardadas de estos sujetos y con un nuevo proyecto con la Universidad de Emory en Atlanta, vamos a estudiar la estructura del ADN y los telómeros, que son como las puntas de ciertos genes donde, de acuerdo a cuán cortos o largos son estos telómeros, eso puede alterar la función o expresión genética para producción de algunas proteínas. Entonces, eso es, y se ha asociado que mientras más cortos los telómeros, más riesgo existe. Y eso está asociado a los cambios fenotípicos y eso tiene efectos en la salud que eh, puedan afectar la expresión de unas proteínas u otras o la falta de expresión de algunas proteínas que pueden llevar a la persona a enfermar, si es un riesgo, o ser protectores dependiendo de qué cambios existen. Entonces, estos cambios genéticos los vamos a empezar a trabajar en los próximos 2 a 3 años y ahí seguro en unos 3 años vamos a tener todavía más eh, finura en los mecanismos fisiopatológicos que están afectando la respuesta más que todo en la protección, que es lo que estamos estudiando en este momento, la protección que tiene la nutrición temprana en la vida en el metabolismo de la glucosa y por ende protección contra el aparecimiento de diabetes. Espero que eso haya Sí, respondido a la mm, pregunta. muchas gracias. Nos hace entender que una nutrición adecuada no solo va a impactar sobre la expresión que podríamos decir la talla de un individuo, sino que, bueno, todas su formación del cerebro, aparecimiento de enfermedades, expresión de algunas enfermedades a partir de la adaptación del organismo a estos eventos que son lesivos, según lo que he comprendido, son dañinos también en etapas posteriores para las poblaciones. Envían saludos de República Dominicana, doctor, y preguntan, excelente información, dice, dentro de los países donde se han realizado los estudios, ¿se encuentra República Dominicana? En este estudio en particular, no, porque esta es una cohorte de un grupo de guatemaltecos que vivían en los 70s en el oriente del país. Entonces acá no hay, no, a menos que hubiera habido un migrante de Dominicana por ahí, pero no creo. Eh, Eso sí, por ejemplo, estos estudios de cambios fenotípicos lo hemos hecho, tenemos una publicación de cambios que en el largo de los telómeros que les mencionaba antes, en 9 países,
Se estudiaron a niños y sus padres en 9 países de toda la región, incluyendo República Dominicana. Esos análisis y esos, lo que encontramos ya está publicado. Yo soy autor en esos, coautor en esos papers que fueron liderados por la Universidad de Michigan, en particular el doctor Eduardo Villamor, que era parte del grupo de investigadores de este proyecto. Y ahí encontramos que sí hay una asociación entre el largo de telómeros en padres y en los niños. Y la protección que existe en síndrome metabólico de acuerdo a estos cambios teloméricos, de los telómeros, ¿verdad? Entonces, y ahí son diferentes estudios, pero mostramos que esto es algo que se da en todo, prácticamente en toda la región, y hay una asociación entre padres e hijos. Así que sí, hay ya algo de información. Muchas gracias. Nos pregunta Isabel Catalán. Respecto al estudio que nos presentó, en general, ¿consideraría que los efectos de la suplementación fueron más positivos que negativos? Ok. Bueno, depende bueno, en general, la respuesta corta fueron más positivos, porque si vemos todos los efectos que tuvo la suplementación a lo largo de toda la vida de estas personas que participaron en este estudio, se ve que tuvieron efectos en el capital humano en sí, ¿verdad? En su crecimiento, en talla, pero ¿qué está sucediendo al final? Bueno, todavía espero que no tan al final de la vida, pero sí en la progresión al aparecimiento de riesgo cardiometabólico. Y acá es donde empiezan a haber algunos efectos que no son tan deseables y podría decir unos negativos, pero son efectos eh, que en algún momento los puede poner en más riesgo, pero no se deben a esa mejora en la nutrición temprano en la vida, sino a los efectos del ambiente obesogénico a lo largo de toda la vida. Entonces, si protegemos a la población y reducimos ese ambiente obesogénico en nuestras sociedades y en donde viven, donde trabajan, donde estudian, vamos a lograr que esa mejora en la nutrición realmente solo tenga efectos positivos, ¿verdad? Porque adelante, por eso mi última conclusión, que era más que toda una recomendación, es decir, bueno, tenemos que enfocarnos en mejorar la nutrición en los primeros 1000 días de vida para que deje de existir retraso en el crecimiento lineal y en el desarrollo en general de nuestros niños, pero que además de eso tenemos que trabajar y eso tiene que estar integrado a toda la mejora en la nutrición y estilos de vida a lo largo de toda la vida, a través de intervenciones a nivel poblacional, que son las que tienen mayor efecto, pero no desatender tampoco la parte educacional que tiene que ir de la mano con los cambios que se tratan de hacer a través de una ley, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal de alimentos, que no sé si en esta serie de conferencias se ha hablado de eso, pero se ha hablado en otros foros donde puede afectar a toda la población, pero que haya un sello en un producto, si no se educa a la población, pues no va a funcionar. Entonces tiene que ir de la mano la parte educacional con la parte de cambios en el ambiente alimentario. Si hacemos las dos cosas, entonces vamos a mejorar la nutrición y alimentación de la población y no va a haber efectos negativos cuando hay esta suplementación o nutrición mejorada en los primeros 1000 días de vida. Esa es mi opinión. Y creo que es lo que la evidencia que he presentado muestra. Sí. Respecto a la gráfica donde usted comparaba los hallazgos, los cambios que tenían las diferentes grupos, tanto de mujeres hispanas como mujeres del estudio, y los cambios eran más grandes en la población que estudiaron que la población de hispanas. Este,
¿Hay algunas hipótesis que se han planteado ustedes sobre la explicación por qué son tan grandes los cambios en nuestros países y no así en esta otra población con la que compararon? Sí, bueno, también son especulaciones, no tenemos los datos en sí, a menos yo no los conozco, pero lo que está sucediendo en nuestras poblaciones, y estoy seguro que en El Salvador está sucediendo exactamente lo mismo, porque se ha mostrado en varios países de ingresos medios y bajos, es de que el cambio en la transición nutricional se ha acelerado muchísimo en los últimos años y porque hay varios factores que afectan nuestra vida cotidiana. Y en la parte de alimentación y nutrición, esta epidemia de obesidad y todos sus eh, eh, factores de riesgo cardiometabólico asociados eh, han se han incrementado a la par de que ha aumentado la venta y consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados. Tenemos unas también publicaciones en ese sentido, donde, y tanto localmente como en otros países, donde se muestra cómo esto ha incrementado en forma paralela. Y esto hace de que sea parte del problema en los cambios alimentarios que hemos visto y de esa forma también en esto que esto haya sucedido más rápido en nuestros países o esté afectando más en nuestros países el consumo de estos alimentos que en Estados Unidos, por ejemplo, que fue pues las medidas que se están implementando en Estados Unidos, que también tienen un problema serio, no es que no lo tengan, pero quizá ha avanzado más lentamente y que en algún momento estamos rebasando. México ya rebasó a Estados Unidos en muchos de estos factores y Guatemala, que estamos abajito, estamos en las mismas y seguro El Salvador también. Entonces, esto es algo que, y aparte, está todo el problema de el movimiento, el movimiento humano, el movimiento físico, que cada vez es menor, ¿verdad? El efecto de estar pegado a una pantalla todo el día, de las redes sociales, hay toda una serie de factores que desde la introducción del teléfono inteligente en 2007 para la fecha, ya pasaron 15 años, esto está agudizando la falta de movimiento activo en las poblaciones. Y esto, pues, también es algo que no se ha podido detener. Eh, las redes sociales, la comunicación ha mejorado en algunos aspectos nuestra vida, pero por otros ha afectado también nuestra salud. Entonces, en fin, hay toda una serie de factores que están afectando y que afectan de igual manera a alguien que vive en países de medianos y bajos ingresos que en países de altos ingresos. Y son las medidas, las diferencias muchas veces en las medidas de salud pública que se aplican en uno u otro país que puede hacer una diferencia significativa. Así que todo esto, pues, creo que empuja a nuestra labor de muchos de nosotros de trabajar no solo en investigación a nivel clínico y a nivel de individuos, sino también a nivel de salud pública. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también de la doctora Polanco de Meyer, alumna del INCAP. Este, voy a leerla primero. Dice, saludos con cariño, doctor Ramírez, ingeniero Merino y Gabriela Mexicano. Me gustaría explicar a la influencia de la enzima para realizar los dos grupos de pacientes, por favor. Eh, Le preguntaba, y creo que es acerca de la leptina que Ah, preguntaba. ok. La Sí, falta de no. actividad física en los pensum a nivel de los colegios influye mucho. Ujú. Ok. Sí, lo que tiene esta enzima que se llama leptina es una proteína que ayuda en ah, no solo que está asociada mucho a lo que es
el metabolismo de grasas y por ende tiene que ver con el sobrepeso y obesidad. También afecta el metabolismo de carbohidratos, ¿verdad? Como este caso que yo mostré. Y entonces esta es lo que mostré es que el efecto que tiene la nutrición temprana en la vida sobre la protección o mejor, sí, ahí no era la flexibilidad metabólica, pero sí en la glucosa en ayunas, eh, el efecto que tiene es mediado por esta enzima, ¿verdad? Entonces, la leptina tiene que ver con su funcionamiento y producción en mantener la glucosa en ayunas eh, más en valores normales por eh, por la mejoría en la nutrición en los primeros 1000 días. Así que eso es en síntesis lo que la leptina hace. Muy bien, a partir de su comentario, la doctora Polanco pregunta si da alteraciones en los ritmos circadianos, sueño, vigilia, estados de depresión y ansiedad. ¿Qué? Siempre la leptina, referente a la leptina. Bueno, eso no sé, no lo estudiamos, o sea, no, nosotros no llegamos a eso. Y no sé si, o sea, yo la leptina la he estudiado algo, no mucho, entonces no sé si tiene efectos en todo esto que menciona la doctora, pero si lo tiene, por ahí podríamos eh, eh, medirlo en el próximo ah, seguimiento que hagamos a estas personas. Que por cierto, ya lo estamos planeando, ya estamos entrando en la parte de envejecimiento, porque es una población que incluso ya hay mortalidad prematura. Son personas que por lo mismo que mostré tienen alta enfermedad crónica y esto pues hace que estén muriendo prematuramente. Eh, y tengo una anécdota estando trabajando en una de estas comunidades en el 2017, llegó a la clínica donde estábamos trabajando una niña de unos 7 años de edad vendiendo pan. Se acercó y bueno, le compramos pan y le pregunté, mire, mire, ¿por qué estás vendiendo pan? ¿No vas a la escuela? No, sí voy a la escuela, pero solo vendo el pan y me voy a la escuela. Qué bueno. ¿Y por qué tienes que vender pan? Por ayudar a mi mamá. Sí, tu mamá está enferma. Sí, es que mi mamá es ciega. Ah, ¿Y cuántos años tiene tu mamá? 39. Y sí, es que es ciega porque tiene diabetes. Entonces ustedes pueden, o sea, yo cuento esta historia porque uno puede ver aquí no necesitamos datos para ver la realidad de la carga de morbimortalidad que las enfermedades no transmisibles crónicas están siendo en estas poblaciones. Como una niña de 7 años tiene que trabajar porque su mamá es ciega por diabetes. Entonces miren la calidad de vida de la mamá, de la niña y de toda la familia. Y esto está sucediendo eh, con mayor frecuencia porque el tratamiento de estas enfermedades es muy malo por varias razones. Escasez de medicamentos, de no poderlos comprar. Entonces la adherencia al medicamento es tan mala que la aparición de complicaciones es mucho más rápida. Entonces ya es una población que está envejeciendo rápidamente, muriendo antes de los 70 años, que el término de muerte prematura, es cuando alguien muere antes de los 70 años. La gran mayoría deberíamos llegar a los 70 años, eh, pero en fin, ustedes pueden ver que esto es algo y estoy seguro que si usted, incluso entre conocidos y familia, amigos, hay tantas historias tristes de personas que por enfermedad tienen una discapacidad permanente, riñones, miembros inferiores, vista, hígado, etcétera, que tienen una mala calidad de vida, los lleva a la pobreza y afectan a el resto de la familia. Así que este es un área que
bueno, no solo tenemos que hacer investigación en qué está causando todo esto, sino también hacer investigación. En el INCAP lo hacemos, intervenciones efectivas para reducir toda esta carga de enfermedad que estamos teniendo. Doctor Ramírez, tenemos gente de diferentes disciplinas conectados del área de profesionales de la nutrición, médicos, y un epidemiólogo hace una pregunta sobre los retos que representa este campo para la atención primaria. ¿Cuáles piensa usted que son, desde su punto de vista y su experiencia, cuáles son los mayores retos que tiene la atención primaria en salud para abordar este tema? Bueno, sí, eso es algo que también nosotros por otros proyectos vemos la dificultad que existe a nivel de atención primaria, primero en capacitación adecuada, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de médicos, sino hay enfermeras, hay trabajadores de la salud. En Guatemala tenemos, por ejemplo, todos los que trabajan en puestos de salud son auxiliares de enfermería, pero que al final son trabajadores de salud. Entonces, la importancia de la capacitación es vital y una capacitación continua a todo el sector salud que atiende a nivel de atención primaria, secundaria, terciaria, pero más que todo en la primaria y secundaria, porque ahí es donde se capta al paciente, ahí es donde se puede prevenir y no que tenga que ir al nivel terciario. Entonces, eso es algo fundamental. Otro problema que vemos en Guatemala, y no sé cómo está en El Salvador, es en los registros médicos. Prácticamente en áreas rurales no hay registros médicos. Y al no haber registro, ni siquiera en papel, lo más que se puede llegar es un carnet que a veces ni hay. Entonces, también otra anécdota, muchos pacientes llegan con su blister del medicamento que están tomando y esa es la única forma de que el personal de salud sepa que está enfermo y que está tomando eso y que está llegando por más medicamento. La persona no puede ni decir el nombre del medicamento, pero entonces es realmente triste la situación. Y entonces ahí solo para mencionar dos factores fundamentales. Por otro lado, la capacidad de hacer consejería en la atención clínica en nivel primario, por ejemplo, el problema es dos. Primero, no tener las habilidades para hacer consejería. Y segundo, no tener el tiempo para hacer. ¿Ah? Entonces, eso sí son como factores que hay que tomar en cuenta a la hora de querer mejorar tanto la prevención como el manejo de las enfermedades crónicas a nivel clínico, porque no es simplemente con recetar un medicamento. Eso ayuda mucho, porque obviamente, pero siempre y cuando se lo tome el paciente, lo adquiera y se lo tome, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que, a nivel clínico hay mucho por hacer, pero hay en el sistema tantas deficiencias que tenemos que mejorar para que realmente podamos mejorar el modelo de atención de la enfermedad crónica y que todo esto que estamos viendo de complicaciones tan rápido después de que inició la enfermedad y complicaciones con discapacidad permanente o muerte, no sucedan tan rápido y que también no enfermen y haya una prevención adecuada. En fin, sí, hay mucho por hacer. Es importantísimo en la labor de los clínicos, pero obviamente esto rebasa la atención clínica. Son problemas que incluyen no solo incluso el sector salud. Para cambiar el ambiente construido y el ambiente alimentario, para tener un ambiente no obesogénico, tenemos que involucrar a muchos otros sectores para que apoyen en esto. Pero en fin, eso es mi opinión al respecto. Muchas gracias, doctor Ramírez. Leo algunos de los comentarios que tenemos en el chat, agradeciéndole por ayudarnos a comprender muchos de estos temas, de la importancia de la nutrición. Ángel Gutiérrez de República Dominicana, donde dice, más cierto, la integridad de la integración de la comunidad. Se ve conocer la problemática inmensa que hay entre pandemia de obesidad, enfermedades crónicas y en la sociedad.
Otro comentario dice educación a todo nivel y a los pacientes y tener acceso a los servicios. También tenemos otro comentario, brechas en el acceso a medicamentos, atención preventiva desde la niñez, en cuanto a problemas nutricionales crónicos, ver el problema de nutrición a lo largo de toda la vida es un reto. Hay muchos retos que tenemos a partir de este tema, nos ha cuestionado. Hay aquí uno que dice, estoy de acuerdo, nos quedamos cortos en consejería, eso es fundamental, educación para la salud. También hay comentarios aquí que les encantó escuchar nuevamente sobre el ambiente obesogénico que se olvida muchas veces en nuestras conversaciones y en nuestros procesos educativos. Le voy a pedir que se quede conectado porque con ustedes cerramos con broche de oro esta serie de webinarios. Eh, Quiero agradecer al licenciado José Renán de León, director del INCAP, por brindarnos este apoyo con la participación de todos los profesionales del nivel que hemos tenido. Han estado conectados también por ahí vía el doctor Mazariegos, el ingeniero Merino. Ellos han seguido conectados en este tipo de actividades. Cuando hablábamos con el ingeniero Merino sobre la coordinación de esto, él es una persona que se puso desde el primer momento a hacer los contactos, al servicio y a poder generar este tipo de webinarios que tienen la ventaja de que además de los profesionales que están conectados en este momento, son grabados y después distribuidos a través de las redes sociales para que otros profesionales que no pudieron coincidir en este momento puedan también recibir esta formación. Voy a ceder el micrófono al ingeniero Merino como parte de la cooperación técnica de INCAP en El Salvador para que pueda dirigirnos unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, tenemos que expresar nuestro sincero agradecimiento a usted personalmente, a la doctora Xochitl Sandoval, también directora del Instituto Nacional de Salud, por la oportunidad que nos ha brindado de compartir esta serie de webinarios. Realmente el INCAP, pues como ustedes se habrán dado cuenta, desarrolla múltiples investigaciones en diferentes campos, pero muchas de estas investigaciones, bueno, llegan a las revistas científicas, foros internacionales, pero a veces no, por diversas razones, no han sido conocidos profesionales del ámbito centroamericano, excepto los que están pendientes de las publicaciones de revistas científicas o de foros internacionales científicos, ¿no? Pero esta es una magnífica oportunidad para que podamos compartir esos estudios, ¿no? Por otro lado, realmente nos sentimos complacidos porque creemos de que con esta serie de webinarios, han sido 4, hemos podido contribuir, poner nuestro granito de arena, digamos, en el trabajo que se está haciendo desde el despacho de la primera dama, promoviendo la nutrición en la primera infancia y la lactancia materna, ¿no? Creo que debemos de continuar trabajando aún más para formación de personal en salud que tiene que ver no solamente con la primera infancia, sino también con el resto del curso de vida. Y es una tarea que nos queda pendiente para el próximo año, digamos, ¿verdad? Para más adelante. Pero nuevamente, agradecimientos como INCAP por habernos permitido colaborar con ustedes y darnos la oportunidad de compartir este tipo de trabajo. Muy amable, doctor, y por favor le expresan mis agradecimientos a la doctora Xochitl Sandoval. Muchas gracias, ingeniero Merino. Es para nosotros realmente un honor el que ustedes aceptaran esta invitación a participar en esta serie de webinarios y el nivel de conocimiento que nos han brindado. También expresar de parte de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, un reconocimiento especial para todos los profesionales, tanto nacionales como internacionales, que se han estado conectando a estos módulos e invitarlos siempre a estar pendiente de nuestras actividades y la publicación de este webinario.